Tengan ustedes muy buenos días, mis alumnos de cuarto grado de primaria. Hoy día nuevamente estamos empezando la semana, día lunes 16 de agosto del 2021. Nuevamente nos estamos conectando para poder dictar las clases virtuales y dándole las gracias a Dios, mis alumnos, ¿no? Por este nuevo día y una nueva semana que estamos empezando, ¿eh? Así que vamos a darle con todo el día de hoy y espero que estén ahí ustedes bien cómodos y muy atentos, ¿eh? Sobre todo estén ahí atentos a la clase porque a veces yo estoy explicando y ustedes están un poco distraídos, ¿sí? Si hoy día está haciendo un poco de frío, ¿ya? No hay que abrigarse, pues, mis alumnos. Ya, muy bien. El tema de hoy día de biología, pues, vamos a tocar hoy día que tiene que ver donde, pues, donde están en todo ambiente, ¿ah? Están en todo ambiente, hay de animales pequeñísimos, muy pequeñísimos, hasta animales muy grandes, ¿ah? O sea, me estoy refiriendo al tema de el reino de animalía, pues, ¿no? Cuando hablamos del tema pues, del reino animalía, estamos hablando si su estructura o su desarrollo es un poco compleja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente, pues, estos animalitos tienen, pues, justamente formas de vivir, por cierto, hay unos que son acuáticos, otros que son terrestres. ¿M? Y también, por ejemplo, hay algunos animalitos por ejemplo, son invertebrados y otros son que son vertebrados, o sea, que no tienen un esqueleto, que digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos compartir para que más o menos tengas la idea, pues, justamente de cómo se está, a ver, conformado, ¿no es cierto?, el reino de Animalía. Pues. Sí, pues, a ver, ahí estamos, ¿no? Característica dice, una de las características del reino de Animalía, justamente que tienen células eucarióticas, son pluricelulares, pues, ¿no es cierto? Son pluricelulares porque tienen muchísimas células, pues, ¿ya? Tienen muchas células, son aerobios, ¿ah? Por ejemplo, mira, acá tenemos, por ejemplo, invertebrados versus vertebrados. Claro, vamos a ir poco a poco, lo vamos a ir nosotros ahí explicando, pero para que tengas la idea, ¿no es cierto? Dentro de los invertebrados, vamos a tener, por ejemplo, a un porífero, ¿ya? A un porífero, a un celenterio, a un gusano, ¿eh? A unos moluscos, a unos equinodermos, a unos artrópodos, ¿entiendes? O sea, todos estos de acá son invertebrados porque son pequeñísimos. Por ejemplo, un porífero. Ya, un porífero. Por ejemplo, los poríferos son animales acuáticos que viven, por ejemplo, aeridos, por ejemplo, no bajo los fondos, por ejemplo, marinos. Viven en colonias, ¿ya? Viven en colonias estos animalitos. Poríferos porque su piel, su cuerpo justamente está cubierto por una gran cantidad de poros, unos agujeritos. Y por ahí absorbe, pues, ¿no? Pues ya absorbe bueno, el oxígeno, ¿no es cierto? Las aguas, para que ellos puedan justamente sobrevivir, pues, ¿no es cierto? También tenemos un celenterio, ya los gusanos también que hay, por ejemplo, que viven junto a las tierras, ¿ve? Y los moluscos también, pues, chicos. Y cuando hablamos de un vertebrado, sí, pues estamos hablando de un animal que sí tiene, por ejemplo, un esqueleto, una estructura que lo sostiene en su cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ves? Hablamos, por ejemplo, de peces, ¿ah? Anfibios, reptiles, aves y moluscos. Por eso decimos que las características, ¿no es cierto?, de los animales es un poco complejo, mis alumnitos. ¿Por qué un poco complejo? Porque justamente un pez, por ejemplo, tiene diferentes características, tiene diferentes formas de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peces tienen un esqueleto, tienen una columna vertebral, tienen un hueso, son esqueleto óseo. En cambio, un porífero no, pues. Unos poríferos, por ejemplo, son así, su cuerpo son así como, pero como medio gelatinosos, ¿ves? Suaves, igual que un celenterio, igual que un gusano, ¿ves? Es un complejo. Un porífero tiene diferentes formas de alimentarse, imagínate. ¿Mm? Ellos se alimentan, por ejemplo, estos animalitos, los poríferos, tiene una sola, por ejemplo, tiene un solo orificio, ¿me entiendes? Que por ese orificio ellos van a absorber, ¿qué cosa absorbe? Absorbe, claro, las aguas, los líquidos y los alimentos, ¿ya? Mira, por ese orificio, ellos, así como por ellos captan la alimentación y por ahí también ellos van a defecar, mira, niñitos, ¿ves? Por eso es muy complejo, ¿ves? Los peces también, por ejemplo, los peces viven en el agua, pero tienen otra forma de vida, ¿sí? Mira, un anfibio también tiene diferente vida, pues, los reptiles,
¿entiendes? Los anfibios son animales que pueden vivir, mira, tanto como en la tierra, tanto como en el agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y claro, por eso decimos complejo también, ¿por qué? Porque justamente la clasificación por su reproducción, ellos cómo se van a reproducir, cómo van a aumentar mis salinos. Algunos son, por ejemplo, ovíparos. Mira, unos son vivíparos, otros son ovivíparos. ¿Ya? Mira, son vivíparos, ovivíparos y ovivíparos. Mira, cuando decimos, por ejemplo, un ovíparos, es porque justamente se van a desarrollar dentro, por ejemplo, dentro de un huevito. ¿Ah? Claro, puesto por la mamá, vamos a suponer la mamá gallina, por ejemplo, ¿no? La mamá gallina, la mamá, por ejemplo, el patito, por ejemplo, nacen del huevillo, ¿ya? Son ovíparos. Mira, y cuando decimos un vivíparos, no te olvidará, vivíparos, porque el feto se desarrolla dentro de la mamá, dentro del útero de la madre, la vaquita, por ejemplo, de un gatito, por ejemplo, de un perrito, por ejemplo. ¿Ah? A ellos le llamamos vivíparos, ¿ya? No te vayas a olvidar. Un ovíparo porque se desarrolla mediante un huevillo, que es puesto por la mamá. Un vivíparo porque justamente se van a desarrollar dentro del útero de la mamá vaquita, dentro de la mamá gatita, de los perritos, qué sé yo. ¿Eh? Y cuando decimos, pues mis amiguitos, cuando decimos ovivíparos, porque el feto dice desarrollado en un huevo puesto por la madre y posteriormente el proceso de eclosión termina dentro de la madre. ¿Entiendes? Por ejemplo, con las serpientes. Mira, ¿me entiendes? Como la serpiente, por ejemplo. Mira. Aquí tenemos, por ejemplo, también los otorrincos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Mira, y la clasificación, mira, y la clasificación por su alimentación, acuérdense que son heterótrofos, ¿ya? Son heterótrofos porque ellos se alimentan de otras sustancias, de otros alimentos, ¿me entiendes? Por ejemplo, tenemos animales carnívoros, tenemos animales herbívoros y tenemos animales omnívoros, ¿ya? Omnívoros. Un carnívoro porque se alimentan, por ejemplo, de otros animales más pequeños, como un león, un tigre, por ejemplo. Un herbívoro, ¿por qué? Porque justamente se alimenta de pasto, pues, niños, de pasto, hierba, gramas, pues dicen herbívoros. Un omnívoro porque también, por ejemplo, comen hierbas, ¿ah? Y también comen, por ejemplo, otro tipo de alimentos, pasto, niños. Entonces, aquí tenemos, pues, mis queridos alumnitos, hemos tenido acá, pues, justamente, ¿no? La idea, ¿no? Dentro de la clasificación, ¿no? Del reino animalilla, pues, ¿entiendes? Sí. Muy bien, y vamos a compartir pues ya el tema del día de hoy que tiene que ver justamente, ¿no? Con el reino animalía, mis queridos alumnitos, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar pues acá, ¿no? Al tema principal, ¿ya? El reino animalilla, ¿no es cierto? Entonces, como te comenté pues hace un momento, ¿no? Que el reino animalilla, ¿ya? Constituye o es el conjunto de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Más evolucionados, mira, más evolucionados en el planeta, ¿sí? Pues porque tenemos cantidad de animalillos, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Y se originaron, pues, se originan, ¿no es cierto? A partir, pues, ¿no es cierto? A partir de los protozoarios, muy pequeñísimos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del reino animalilla? Dice que todos los individuos, como ya te expliqué hace un momento, del reino animalilla tienen las distintas características. Están formados, como te dije un momento, te dije ¿no? en los dibujos, que están formados por quién? Por varias células, ¿ah? Por varias células. Por lo tanto, son pluricelulares, ¿no es cierto? Sus células tienen un núcleo, pues, ¿ya? Tienen un núcleo, de ese núcleo, pues, justamente se va per sí, ¿no es cierto? O sea, como tienen un núcleo, entonces son eucariotas, ¿ya? Son eucariotas. También te dije que no elaboran su propio alimento, no son como las plantas, pues ellos sí son fotosintéticos, pero por ello deben consumir productos orgánicos, como te dije que son herbívoros, son carnívoros, son omnívoros, ¿ya? Entonces se dice que son heterótrofos, ¿no es cierto? Y todos se desplazan, dice, al menos en algún estadio de su vida. Ve, según dice, ¿por qué dice según su estadio de vida? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, viven en las aguas, ¿no? No sumergidas. Hay algunos que, por ejemplo, se arrastran, otros que paran, por ejemplo, paran volando.
¿entiendes? Por eso son aéreos, son acuáticos, son terrestres, ¿ves? Tienen diferentes formas de vida. Por ejemplo, como las aves, pues. Obviamente, casi la cantidad de aves tienen la particularidad de estar volando, por cierto. ¿Vuelan por qué? Porque esa es su forma de vida de ellos. Y tienen que buscar, ¿qué cosa? Buscar su alimento, pues, mis hermanitos. ¿Ah? Buscar su alimento para poder sobrevivir, pues, no te olvides, ¿ya? Y estamos, por ejemplo, mira, hay una esponja de mar, por ejemplo, mira, que vive en los fondos marinos, un oxiro, por ejemplo, un gusano, un anfibio y un búho, un ave, pues. Seguimos. Te dije en ese momento, ¿no? Las características son los siguientes. Se desplazan, ya está, pues. Se desplazan andando, volando, nadando, rectando. ¿Quiénes rectan? Los reptiles, por ejemplo. ¿Ah? Se alimentan de plantas o de otros animales. Ahí está, pues. Son herbívoros porque se alimentan de hierba, pasto. Por ejemplo, mira la jirafita, la vaca, el carnerito, el caballo. ¿Se alimentan de qué? De plantas, de hierba, pasto. ¿Ya? Y carnívoros porque se alimenta de la carne de otros animales, como por ejemplo, como también te dije en ese momento, ¿no? El leoncillo, por ejemplo, el tigre, por ejemplo, la hiena. ¿Ah? Insectívoros, ¿por qué mis hermanitos? Porque comen o se alimentan de qué? Por ejemplo, de insectos, ¿eh? Como por ejemplo las golondrinas, mira, y el ruiseñor, ellos se alimentan de insectos, por eso son insectívoros, ¿no es cierto? Y omnívoros, porque se alimentan de tanto de animales como de plantas, como por ejemplo como el cerdo, los chimpancés y el erizo, mira, claro. Si tú le das, por ejemplo, ¿no? Al cerdito, le das comida, por ejemplo, ¿no? Ellos también se alimentan no de la comida, de restos, por ejemplo, ¿no? De los desperdicios, ¿no? Por eso le dicen cerdito, pues, ¿no? Porque come, lo que tú le das, ellos comen, ¿no es cierto? Entonces, casi todos los animales son heterótrofos, porque se alimentan de otros seres vivos y que ellos no son capaces de realizar o fabricar su propio alimento, ¿no es cierto? Se adaptan muy fácilmente, pues, ¿ya? Se adaptan muy fácilmente, ¿ya? Rápido a los cambios que se producen en su ambiente, ¿entiendes? También te dije que son pluricelulares, ¿por qué? Porque están constituidos por muchas células, ¿ya? La clasificación del reino animalilla se clasifican en dos grandes grupos, mis queridos alumnitos, en los vertebrados y los invertebrados, ¿no es cierto? Son aquellos, por ejemplo, en los invertebrados, son aquellos que no tienen un esqueleto interno, no tienen una columna vertebral, ¿entiendes? No tienen. Justamente son aquellos que ellos tienen, por ejemplo, los vertebrados sí o sí tienen un esqueleto que realmente sí los pueda sostener, con una columna vertebral, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la última diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos los animales invertebrados. Mira, dice que no presentan esqueleto interno, pero sí un exoesqueleto que protege a quién? A sus órganos internos, ¿entiendes? Y se clasifica, mira, el grupo de los invertebrados se clasifican en qué? En poríferos, que te dije en un momento. Sí, un porífero, un cnidario, en los gusanos, artrópodos, moluscos y equinodermos. ¿Ya? Te comentaba, por ejemplo, de un porífero. ¿Ya? Mira, como tú ves en esta imagen, Salonito, mira, aquí ves, mira, tú en su cuerpo, mira, pues como un malangua, ¿no es cierto? Y tiene una gran cantidad, así pequeñísimos, como unos poritos, como unos agujeritos. ¿Ya? Por eso se le llaman poríferos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente tienen una gran cantidad de células, ¿ya? Que actúan con cierta coordinación. Y gran parte de su cuerpito, de estos animalitos, están constituidos por huequitos de poros y canales internos, ¿no es cierto? Y por esas aberturas, por eso lo que tú estás viendo en la imagen, para que tengas una idea, por ahí fluye el agua, ¿no es cierto? Por ahí absorben las aguas, ¿me entiendes? ¿Ve? Entonces dice de las cuales, miran, de las cuales las esponjas adquieren por ahí su alimentación y el oxígeno y a la vez los desechos de los desperdicios. Pues mira, ¿ves? Como te comenté en ese momento, por ahí también ellos van a poder captar, ¿no es cierto? A ver, dice que tenemos casi unos 5.000, mira, en total tenemos unos 5.000 poríferos de diferentes formas, ¿no es cierto? Todos crecen
como una planta. Parece una plantita, pues están adheridos en los fondos marinos. ¿Ah? Todos están adheridos y sujetas con un objeto sólido, fuerte, o sea, se adhieren, ¿entiendes? Adquieren su alimentación en el oxígeno y también a los perishos. Entonces, mira, acá dice que nos dicen, también, por ejemplo, viven adheridos a las rocas y presentan una forma tubular, lobular o globular. Mira, mis niños, estos poríferos, mira, por ejemplo, ellos botan un líquido, expulsan un líquido, y ese líquido hace que verdaderamente puedan atraer y puedan captar a sus presas, ¿entiendes? ¿Ves? Y ellos tienen esa facilidad, pues, ¿no? De poder, de esa manera ellos pueden alimentarse, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Que hablamos de los poríferos, de los animales invertebrados, ¿ves? Aquí, por ejemplo, vemos una esponja, ¿ah? Mira acá, vemos su cuerpillo, cómo está conformado, ¿no? Por una gran cantidad de poros, huequitos, ¿no? Aberturas. Por ahí captan el agua, por ahí captan el oxígeno, pues, ¿no? Para poder sobrevivir. Y también, pues, como te comenté hace un momento, que también ellos expulsan un líquido, ¿no? Un líquido para poder atraer, ¿no es cierto? A sus comidas, bueno, a otros animalitos. Cuando se acercan, ellas expulsan un líquido para poder atraer justamente, ¿no? Es como un veneno, pues, ¿ah? Como un veneno que ellos justamente lo expulsan y por ahí atraen a ellos para que ellos se puedan alimentar, pues, saludita, ¿sí? Muy bien, espero que me hayas podido entender, pues, ¿no? Y a ver, vamos a ver si, qué tanto, pues, habías podido captar la información, ¿no? Del día de hoy que hemos compartido, pues, el reino animalilla, donde tiene que ver muchísimo, ¿no? Con el desarrollo, con las características fundamentales, ¿ya? Fundamentales que el reino animalito, pues justamente, ¿no? Cómo ellos se van a reproducir, pues. Entonces los animalitos también, ellos también cumplen, pues, ¿no? Cumplen un ciclo de vida, ¿no es cierto? Porque ellos también nacen, crecen y se reproducen y también, pues, ellos tienen que alimentarse, pues, imagínate. Si no, imagínate cómo también ellos, si no se alimentarían, cómo también, imagínate, se podrían ellos sobrevivir. Entonces, estos animalitos tienen diferentes formas de vida. ¿Ah? Hay animales que viven, por ejemplo, ¿no? Viven en las partes justamente a ver, donde hay, por ejemplo, es intenso, por ejemplo, ¿no? Los climas, mucho frío. Hay otros, por ejemplo, que viven, están acostumbrados a vivir, por ejemplo, ¿no? En las zonas cálidas. ¿Mm? Calor, por ejemplo. ¿Eh? Por eso que los animales, entonces, por eso que las características fundamentales, ¿no? Del reino animal, dice que es muy compleja, pues, porque tienen diferentes formas de vida, tienen diferentes formas de alimentación. ¿Eh? Hay algunos, por ejemplo, las aves, hay algunos que son también, por ejemplo, herbívoras, pues comen pastito, ¿no es cierto? Otras que, por ejemplo, se alimentan, por ejemplo, de granos, son granívoras, ¿eh? Comen las semillas, ¿ves? Otros también que se alimentan, por ejemplo, ¿no? de insectos, ¿ves? Entonces, esa es la alimentación, pues, ¿no? ¿no? De los diferentes tipos de animales. Por eso hablamos, por ejemplo, del reino animalía, ¿sí? A ver, ¿quién no me ha podido por ahí entender? A ver, todos me captaron la información para poder hacer preguntas. ¿Ah? A ver, la información está muy bien, que digamos, muy bien explicado. ¿Qué dice, a ver, Jesús? Jesús en clase, no lo escucho nada, Jesús. Profe, no entendí tanto la 3. ¿Por qué Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Está presente ahí eh, no lo escucho a Ángelo. ¿Está Ángelo? Sí, profe. Ah, sí, le estaba preguntando si usted estaba presente en la clase, porque como no lo escucho nada, no me dice nada, ni siquiera ni me comenta ¿Eh? cómo, ¿ah? ¿Cómo le va la clase del día de hoy? A ver, ¿pudo entender la información? Los animales vertebrados y invertebrados. Ah, muy bien, muy bien. Ya, ¿y qué pudo usted entender, pues, no, de la clase, por ejemplo, ¿no? Del reino animalillo, a ver. Mm, los- De los invertebrados y vertebrados, que los invertebrados son los que pueden doblarse huesos. Ah,
O sea, o sea, que no tienen huesos, quería decir. Ah, ya. Muy bien, muy bien. O por ejemplo el gusano. El gusano, ¿no es cierto? Y Ya. los vertebrados son los que tienen huesos. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, entonces, sí ha estado atento. Ah, Jesús me dijo que no habían podido entender la diapositiva 2. ¿Me dijo Jesús? ¿Jesús? Es- ¿La 3? Ah, las características de los animales. Bueno, una de las características fundamentales, pues, ¿no? Del reino animalilla es que se desplazan, ¿cierto? Tienen diferentes tipos de desplazamientos, Jesucito, ¿ya? Algunos nadan, otros paran volando, otros paran rectando, ¿entiendes? Otros caminan, pues, ¿entiendes? ¿Quiénes rectan, por ejemplo? A ver, ya vamos a llegar allá, pero pues, tenemos una idea, pues, ¿no? ¿Quiénes rectan? Por ejemplo, los reptiles, por ejemplo, los caimanes, por ejemplo, ¿no? Los cocobares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las víboras, pues, ellos rectan, pues, ¿no? ¿Por qué rectan? Porque justamente tienen patas muy cortas, pues, ¿no es cierto? Tienen patas muy cortas, pues. Entonces, y no le da facilidad para que ellos puedan pues, justamente, ¿no? Desplazarse como un mamífero, por ejemplo, ¿ya? Mira, ¿ves? ¿Quiénes vuelan? Las aves, pues, ¿ya? Las aves, mayormente casi todas las aves vuelan, por cierto, casi mayor parte, no todas las aves, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos, la gallina también es un ave, ¿sí o no? Claro, la gallina también es un ave, el pato también es un ave, el pavo también es un ave, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que estos animalitos, por ejemplo, vuelan, pero hasta cierta altura. Claro, ¿no es cierto? No como, por ejemplo, como una gaviota, por ejemplo, como un pelícano, por ejemplo, que ellos, como otras aves, que sí, como una palomita, por ejemplo, ellos sí tienen la facilidad que ellos puedan volar, ¿no? A gran altura, ¿me entiendes? ¿Ves? Ya. Entonces, esa es la característica de una de los reinos animalillas. Otro de las características de Jesús es que se alimentan de plantas o de otros animales, ¿ya? Se alimentan de plantas o de otros animales. O sea, quiere decir que son herbívoros, Jesús, ¿ya? Que son herbívoros. ¿Por qué herbívoros, Jesús? Porque justamente se alimentan de qué? Se alimentan de pasto, hierba, ¿ya? Gramita, por ejemplo. También, por ejemplo, son carnívoros, ¿ya? ¿Por qué carnívoros? Porque se alimentan de carnes o de otros animales justamente más pequeños, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo un león, pues. Un león, claro, que vive pues en la selva, ¿no es cierto? Selva adentro. Entonces ahí, dentro de la selva también hay otros animales más pequeños, ¿ya? Entonces, como estos son carnívoros, ¿qué hacen ellos? Atrapan, ¿entiendes? Atrapan a su presa, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, también como las hienas, pero las hienas también, por ejemplo, las hienas también, por ejemplo, ellos también comen, por ejemplo, ya carne ya descompuestas, ¿ah? También comen descompuestas, como los tigres, ellos sí comen animales que digamos que ellos mismos los cazan, los atrapan, los devoran, ¿ya? Ya, ya hemos hablado de un herbívoro, de un carnívoro, ahora de un insectívoro. Insectívoros, ¿por qué Jesús? Porque se alimentan de qué cosa, de insectos, pues, de todos los insectos, como por ejemplo, mira, una golondrina y un ruiseñor. Estos son aves, ¿ya? ¿Ya? Y omnívoros, ¿por qué? Porque se alimentan tanto de animales como de plantas. Mira, ¿ya? Se alimentan tanto de animales como plantas, como por ejemplo, como los cerditos, como los chimpancés y el erizo, ¿ya? Y también decíamos porque los animalitos, el animalilla, son heterótrofos. ¿Por qué heterótrofos? Porque se alimentan, no tienen la facilidad de ellos de fabricar su alimento, ¿no? O sea, no son capaces, ¿ya? Y se adaptan, ¿no es cierto?, a cambios de donde su ambiente, pues, ¿ya? Donde se reproducen. Por ejemplo, un pez, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un sapo, por ejemplo, un anfibio, por ejemplo, ¿no? Ellos viven tanto como en el agua, como también viven en la tierra, ¿no es cierto? También, por ejemplo, decíamos que son pluriculares y hablamos de la clasificación. La clasificación se divide en dos grandes grupos, ¿ya?
Los invertebrados y los vertebrados, puede ser, bonitos, ¿ya? Dentro de los vertebrados, dentro de los invertebrados, supuestamente sí decimos que son animales que no tienen un esqueleto, no tienen una columna vertebral. Su cuerpo es, a ver, blando, muy blandito, pero sí tienen un exoesqueleto, ya te comento, sí tienen un exoesqueleto que los va a proteger a quién, a sus órganos más internos, por eso digo, ¿ya? Órganos internos. ¿Y quiénes están, por ejemplo, en el grupo de los invertebrados? Están quién, los poríferos, están los cnidiarios, están los gusanos, ¿entiendes? Están, por ejemplo, los artrópodos, por ejemplo, mira, ¿ya? ¿Ya? Artrópodos, moluscos y los equinodernos, mis saluditos, equinodernos. Muy bien, ahora sí, ya creo que me han escuchado, Josécito. Vamos a ver, Dani, a ver, mi amiga, por favor, dime una de las características del reino animalía. Rapidito, pero que se nos va el tiempo. A ver, una de las características, a ver, una de las características del reino animalilla. A ver, a ver, hay como 3, 4, 5 características. A ver, mientras piensas, voy a darle el pase a Andrew. Andrew, a ver, características del reino animalilla. Que están formados por varias células Que están formados por varias células. ¿Y cómo se le dice? ¿Qué son qué cosa? pluricelulares, Pluricelulares. ¿Qué más? ¿Qué más? que sus células tienen un núcleo Ya. Y son y otras. eucariotas. ¿De qué se alimentan? A ver, ya se me fue para ese año. Ya. A ver, ¿de qué se alimentan? A ver, Daniel, rapidito, Daniel. Su alimentación del reino animalillo, a ver, ¿cómo son? ¿O cómo es? Rápido. El quién sabe, me levanta la mano. Profe? Su alimentación del reino animalilla. Animalilla, Sí, ¿de qué forma o de qué manera se alimentan? A ver, el quién sabe, me levanta la mano. A ver, su alimentación. A ver, su alimentación. A ver, no estuvieron atentos a la clase, por favor. A ver, Profesor, dale, te escucho. ¿los carnívoros se alimentan de otros animales? A ver, no le pude entender muy bien cómo me dijo. ¿Los carnívoros se pueden alimentar de otros animales? Ya, mejor vamos a decir que el reino animalilla se alimentan o son carnívoros porque se alimentan de otros animales más pequeños, ¿sí? Muy bien. A ver, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya, son carnívoros, ¿qué más? Jesús, ¿sabes qué más? Herbívoros, Herbívoros, ¿por qué herbívoros? porque comen hierba, Comen hierbas, ¿qué más? plantas, pasto. Ya, también, ¿qué más? Ya son carnívoros, son herbívoros, ¿qué más? El quién no sabe, me levanta la mano. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, Jesús? Te expliqué hace un momentito, Jesús. A ver, ¿qué más? Carnívoros, herbívoros, ¿qué más? Exxon, ¿está presente en la clase o no está presente en la clase? ¿Qué más? ¿Mm? Insectívoros, pues, hijitos, insectívoros, ¿ya? Insectívoros Insectívoros, porque se alimentan de de insectos. insectos, pues. Como quién, por ejemplo, como la golondrina, por ejemplo, y también el ruiseñor, es un ave. ¿Qué más? Un omnívoro, pues. ¿Por qué omnívoro? A ver, ¿por qué omnívoro? A ver, Porque nacen del huevo. no. Pues Estamos hablando, se alimentan de huevo. se alimentan de vegetales, de plantas y también de otros animales, como por ejemplo, como el cerdito, ¿ah? Como el cerdito, como el chimpancé, por ejemplo, como el erizo. ¿Ya ves? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hablado de las características del reino animalicia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente son heterótrofos porque se alimentan de otros seres vivos. ¿Ya? A ver, ¿qué hemos hablado qué hemos hablado, por ejemplo, de los invertebrados? A ver, ¿qué son invertebrados? A ver, Exxon, a ver, ¿qué son invertebrados según la explicación que te he dado? A ver, ¿qué son para ti invertebrados? A ver, a ver, a ver, ¿quién me puede decir quién me puede
dar esa Profe, respuesta. que no presentan un esqueleto interno. Que no tienen. Que A ver, no le pude captar muy bien porque como que tu audio está un poquito chilloso. A ver si me Profe, puedes- Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No escuché. Invertebrados. ¿Qué son invertebrados? que no presentan un esqueleto interno. Ya, que no presentan un esqueleto interno, ¿cierto? Pero sí un exoesqueleto, ¿cierto? Que protegen a sus órganos. ¿Quiénes están, a ver, quiénes están dentro del grupo de los invertebrados? A ver, Jesús. Porífero, Los Ya, poríferos, muy insectos. bien. ¿Perdón? Poríferos, ¿qué Los más? insectos. gusanos, Gusanos, Insectos. muy bien. Mariposa, cucaracha, araña. Ya, muy bien. Iguana. ¿Qué más? Ya me La- dijiste poríferos, los artrópodos, claro, ¿no es cierto? Los Los artrópodos. insectos, profesor. Sí, pero eso están dentro de los artrópodos. Dentro de los artrópodos están ahí. También, ¿no es Mol- así? Poríferos, los cnidiarios, ¿no es cierto? A ver. moluscos, Moluscos, muy bien, los molusquitos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. A ver, Jesús, ¿qué son o qué he hablado yo acerca de los poríferos? A ver, Jesús, los poríferos. ¿Por qué se le dicen poríferos? A ver, Jesús. ¿Jesús está presente o no? A ver, ¿qué son poríferos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano? células, ¿Perdón? un conjunto de células, Ya, un conjunto de células en su cuerpo. ¿Pero qué tienen, pues? ¿No es cierto? ¿Qué tienen en su cuerpo? ¿Por qué se le dicen poríferos? porque gran parte de su cuerpo es hueco. Tienen unos aberturas, ¿no es cierto? Claro, tienen unas aberturas, tienen unos poros, pues, unos huequitos, así, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué tienen estos poritos? ¿Por qué tienen estos huequitos? ¿Sabes? Para que fluya agua. Claro, ¿no es cierto? Para que puedan fluir por ahí el agua, los alimentos que ellos puedan captar, ¿no es cierto? Claro. Y, a ver, eh, ellos, ¿cómo pueden atrapar, a ver, por ejemplo, a la presa? Para que puedan alimentarse. A ver. A ver, alumnitos. ¿Cómo ellos podrían alimentarse? A ver. Con el agua, profe. Ah, claro, como te comenté hace un momento, ellos, por ejemplo, eh, tienen, mira, expulsan como un, por ejemplo, como un líquido, pues, como un veneno, ¿ya? Para que ellos puedan justamente atraparlo, ¿no es cierto? Cuando se acercan, por ejemplo, otros animalitos, otras especies más pequeños, ellos expulsan porque justamente estos animalitos, mira, como son, mira, como ellos están dentro de las rocas, o están ahí adheridas, ¿no es cierto? Entonces, ellos captan o retienen, por ejemplo, ¿no? El oxígeno del agua, ¿no es cierto? Claro, acuérdate que el agua pues tiene un porcentaje, ¿no? de oxígeno. Entonces, ellos por ahí hacen la respiración y justamente los nutrientes, o sea, su alimentación, ¿no es cierto? Como te comenté, que ellos tienen un solo orificio, ¿ya? Un solo orificio. Y por ese orificio, por ahí captan la alimentación y por ahí también hacen su defecación por los animales. ¿Ah? ¿Ya? Por ahí mismo captan la alimentación y por ahí mismo también expulsan. Por ahí también defecan, ¿no? Así los animalitos. ¿Ya? Entonces, la característica pues, ¿no? de estos animalitos es que sale por el ósculo, o sea, por la abertura superior, por ahí salen justamente, ¿no? los residuos, ¿no es cierto? Y son microorganismos que son capturados por quién, o sea, tienen unos flagelos, ¿no es cierto? Que por ahí ellos van a captar ¿no? los alimentos que justamente ellos puedan encontrar, pues chiquitos, ¿ya? Entonces, comúnmente, pues mira, comúnmente, ¿no? Comúnmente a los poríferos, se les llama o son conocidos como esponjas, ¿no es cierto? Como esponjas
o esponjas de mar, ¿ya? Comúnmente a los poríferos se le llaman esponjas o esponjas de mar. Son los animalitos más sencillos, que digamos, ¿no? Los animales pequeñísimos que justamente pues habitaron en la Tierra, ¿no? Habitaron en la Tierra hace muchísimos millones de años ya justamente ya estos animalitos habían evolucionado, ¿no es cierto? Bueno, pues cuando todavía, mira, aún todavía los mamíferos todavía no evolucionaban, ¿ah? O sea, primero fueron estos animalitos pequeñísimos, muy pequeñísimos. Entonces no te olvides que los poríferos son los animales más evolucionados, los más antiguos y los más sencillos que habitaron a la Tierra hace millones de años. Y también se les llama como esponjas o esponjas de mar. Ya no te olvides, pejito. También te estaba comentando que estos animalitos hay una gran cantidad, cerca de 8.000 especies diferentes, ¿cierto? Y pues estos animalitos habitaron, pues, como te digo, millones de años, ¿ya? Entonces, mis alumnitos, eso ha sido toda la información, bueno, del día de hoy que te quiero impartir sobre el reino Animalia, ¿no? Las características fundamentales, ¿no? Y los dos grupos, pues, ¿ya? Los dos grupos. Así que eso ha sido todo de mi parte, así que nos vemos más tarde, alumnitos, ¿ya? Nos vemos más tarde. Oh, ese menino. Nos vemos más tarde, chicos, ya nos vemos más tarde en la segunda hora de biología, pues. Así que les dejo, chicos, vayan a tomar su desayuno, de repente no están ahí todavía con el desayuno. Así que, chicos, nos vemos más tarde, ¿ya? Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Andrés, nos vemos más tarde. Chao, Jesús, nos vemos. Chao. Chao, chicos.